Con sentido común, el programa de Marcelo Fernández. Bueno, muy bien, seguimos con Sentido Común en CNN Radio. Vamos a prestarle un poquito de atención ahora a la etapa en la que estamos involucrados aquí en Rosario, que es una etapa, digamos, de retroceso en cuanto a las actividades que se pueden realizar. Es cierto que nosotros hemos tenido todos los primeros meses, como el resto del país, como el resto de la Argentina, con una cuarentena muy rígida y muy estricta. Pero ya para junio esto empezó a aflojarse un poquito. Julio ya la cosa iba un poco todavía mejor, más cosas se podían hacer, más actividades. Julio, agosto no era actividad normal, pero era bastante relajado, especialmente si comparamos con otras zonas del país, el AMBA, por ejemplo, ¿no? Pero ahora nos ha tocado desde mediados, fines de agosto, a estos días, una situación diferente. Hemos tenido que venirnos un poco para atrás, estamos otra vez adentro y queremos averiguar, y para eso lo convocamos al doctor Marcelo Cetkovich, que es director médico del Departamento de Psiquiatría de INECO. Queremos saber cómo esto impacta en la gente, en su estado de ánimo, en su salud también, en definitiva, ¿no? ¿Cómo le va, Marcelo? Buen día. Marcelo Fernández, en CNN Radio Rosario. Mucho gusto. Marcelo, ¿cómo estás? Es muy buena la pregunta. Esto impacta fundamentalmente con fatiga mental, la acumulación de la pandemia, del estrés, la preocupación. Produce diversidad de síntomas, ansiedad, depresión, que no necesariamente implican que las personas estén clínicamente deprimidas, sino que están cursando síntomas de depresión. Muchas de estas personas posiblemente se van a deprimir clínicamente. Y el vehículo, nosotros hicimos un estudio, Nico, el vehículo que produce estos síntomas es la fatiga producto de estar en AMPA, aunque con idas y venidas, con una cuarentena de casi 6 meses, y con un estado permanente de precaución y preocupación, con el agravante que en los últimos tiempos, hasta hace 45 días, la pandemia la veía en los diarios, ¿no? Sí. Salvo excepciones. Hoy en día no hay prácticamente nadie en AMBA que no tenga algún familiar que no haya estado afectado, con lo cual le pican las balas y eso produce más estrés, más tensión y mucho agobio a las personas. En el momento en el cual tenemos que estar más alerta, porque la circulación aquí es muy, muy elevada. Sí, es cierto. Doctor, pasa también que a la situación general hay que ir agregándole la situación particular, ¿no? Por ejemplo, si uno está en su trabajo o en su negocio o en su profesión con alguna complicación, o si el lugar en donde le ha tocado quedar recluido es un lugar que para tanto tiempo y tantos meses y tanto encierro no es un lugar cómodo, o que no tiene la posibilidad de tomar un poco de aire puro, aire libre. Es decir, hay distintas circunstancias que además complican un poco más un panorama que ya, no sé si el término es correcto, me corrige cualquier cosa, ya es bastante angustiante. Sí, es estresante, ¿no? Imaginemos que el promedio típico de la persona de clase media, baja, trabajadora argentina, vive en un espacio reducido, no tiene ni jardín ni patio donde salir, y eso explica por qué hay tanta gente que no tiene más remedio que de alguna forma violar la cuarentena y salir. No todos tenemos donde tomar aire. Y esto, por otro lado, insisto, esa fatiga la que produce que uno cometa errores, ¿no? Es como cuando uno va manejando y está muy cansado y empieza a cometer errores, es lo mismo. Esto favorece que se relajen las normas. Uno al principio lo tomó muy seriamente, algunos no, y se cuidaron mucho, y ahora están empezando a dejar de cuidarse tan estrictamente porque experimentan una sensación de cansancio acumulado, y esto agregue, bueno, lo que estamos viviendo todos, una situación económica
francamente preocupante, porque el que tiene su fuente de trabajo preservada es una cosa, pero el que no tiene su fuente de trabajo preservada y ha tenido que cerrar su kiosco, o su fábrica de pastas o lo que sea, porque no podía sostenerlo. Ayer hablaba con un paciente que tiene una panadería en el conurbano bonaerense, que decía, bueno, estoy sosteniendo mi pequeña panadería con mi jubilación y la de mi esposa, porque si no tendríamos que cerrar, porque estamos vendiendo menos del 20% de lo que vendemos normalmente y la estructura no se mantiene así. Y esto es otra realidad que produce más desastre y más estrés. Sí. Por eso se dice que la pandemia y la cuarentena vienen con oleadas de manifestaciones y la cuarentena produce estos efectos, este desgaste, y la cuarta oleada que es las secuelas que van a dejar a las personas cuando esto termine, ¿no? Que son importantes, que tenemos que estar, no hay que dramatizarlas, hay que estar preparados para lidiar con eso. Uh-huh. Doctor Cvetkovic, ¿y cómo podría peleársele a esto que estamos pasando? ¿Cómo se podría mitigar un poco? ¿Alguna técnica, alguna recomendación? Lo primero es entender el sentido solidario de por qué hay que cuidarse tanto ahora. Hay una frase muy interesante que dice, entre las vidas que cuidas cuando mantenés la distancia física y cuando te cuidas, cuando mantenés en las restricciones, está la tuya, ¿sí? Y entender que si uno cumple las normas, se está cuidando uno y está cuidando las vidas de los demás, nos estamos cuidando como comunidad, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, entender que estamos en el pico y que este es el momento donde más hay que cuidarse y que las próximas semanas sí esto va a aflojar, ¿no? Entonces, uno considera que por ahí siempre supimos que el pico iba a ser ahora y esto la gente no lo tenía tan claro, ¿no? Estamos en el campo de la salud, sabíamos, si uno leía la información, que lo esperable es que el pico fuera ahora, agosto, septiembre, no en mayo o junio. Entonces hay que saber que esto era lo que teníamos que esperar y ahora sí es la parte grave. Después este virus que llegó para cuidarse, va a haber que cuidarse durante varios meses, pero la parte crítica es ahora y que de acá a unas semanas posiblemente podemos empezar a relajar un poco los cuidados y eso, estar atentos, ¿no? Estar atentos, cuidarse, mantener el distanciamiento físico, la higiene de manos, el tapabocas, que son las cosas que nos van a proteger. Son tres cosas muy sencillas que no nos costó nada incorporar a nuestra rutina y que nos van a ayudar a mantener esto bajo control. Uh-huh. Y por otro lado, tratar de mantener una rutina física, dormir adecuadamente, tratar de la medida de lo posible de mantener la agenda, los horarios diarios, aquellas personas que les cuesta, tratar de mínimamente hacer algo de actividad física, eso es muy importante, evitar esos excesos en la dieta, la gente relajó la dieta, toma un poco más de alcohol, esas cosas controladas van a ayudar a que podamos pasar esto de una mejor manera. Uh-huh. ¿Usted coincide o no, Marcelo, en que en toda la primera parte, por lo menos, y poco más también, no se le prestó suficiente atención a todo esto que estamos conversando, la parte más emocional, el tema del deporte y demás? Esto es objetivo, eso no se le prestó atención. Nosotros en INECO iniciamos un estudio de seguimiento, el estudio que estamos elaborando los resultados, desde el 6º día de la cuarentena. Empezamos a evaluar cómo impactaba esto en la salud, en el estado emocional de las personas y detectamos un pico inicial de ansiedad y depresión muy significativo, sobre todo en la gente joven. Y vamos empezando la tercera muestra ahora, hicimos un segundo relevamiento a los 72 días y vimos que la ansiedad bajaba, pero que la depresión aumentaba un poco y que, como les decía, el vehículo y la fatiga. Y vemos que, bueno, recién ahora se están dando cuenta que hay que darle importancia a temas vinculados a la salud mental, el estado emocional de los trabajadores de la salud, que es otro tema sumamente preocupante.
Claro, sí, sí, sí. Evidentemente, en lo que usted dice ahora específicamente en los trabajadores de salud, no ha habido una previsión, no ha habido un trabajo. Está el efecto este de la cabeza quemada, ¿no? Que los mismos médicos dicen que no se tuvo en cuenta, Marcelo. Esto está, cuando empezó la cuarentena, todos empezamos a estudiar esto y el burnout del personal sanitario figura en todos los artículos que se han publicado previos a la cuarentena. O sea que se sabía, siempre se supo que el personal sanitario estaba expuesto a burnout. El problema, creo yo, es que, sobre todo la gente de terapia intensiva, no es fácil. No es que uno puede tomar un especialista de otra cosa y entrenarlo en 15 días para hacer terapista intensivo. Se está agotando la capacidad de absorción del personal sanitario y sabíamos que iba a ocurrir burnout y muy probable síntomas de estrés postraumático vinculados a una situación muy trágica que es el personal sanitario teniendo que tomar decisiones con respecto a quién le provee cuidados y a quién no. Esto no ha ocurrido todavía mucho en Argentina, pero sabemos que ocurrió en España, por ejemplo. Sí. O sea, ¿a quién ponemos en el respirador? Porque el problema no es el respirador, sino quién lo usa, ¿no? El personal que se requiere para manejar esos recursos. Sí, el burnout, sabíamos que había datos que indicaban que iba a ocurrir, pero no se tomaron medidas adecuadas, no sé, deberían haberse tomado otro tipo de medidas desde antes. Bueno, ahora hay que acompañar al personal sanitario, ayudarlo a lidiar con esta situación. Uh-huh. Muy bien, doctor Cetkovich, muchas gracias, muy amable por conversar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Hemos conversado con el doctor Marcelo Cetkovich, es director médico del Departamento de Psiquiatría de INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva.